cordial saludo a todos. Hechos 13, 27, 31. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes cumplieron sin saberlo las escrituras de los profetas que se leen cada sábado, y sin hallar en él motivo de muerte pidieron a Pilato que le hiciera morir. Y cuando cumplieron todo lo que se refiere a él y lo que estaba escrito, le bajaron del madero y le pusieron en el sepulcro, pero Dios le resucitó de entre los muertos. Bien, vemos por lo tanto que el atrevimiento de los apóstoles llega hasta el punto de proclamar que la sentencia de Sanedrín, Dios mismo, Dios en la resurrección de Jesucristo, la ha derogado, la ha hecho inválida. Los hechos, porque Dios también habla en el hecho especialmente, ¿no?, de la resurrección de Jesús, han dejado al descubierto, ¿no?, pues que la voluntad de Dios era distinta a la que el Sanedrín había proclamado. Además se establecen los apóstoles en Jerusalén, se establecen proclamando el escándalo de la cruz y anunciando a un Mesías glorioso. Todo esto no exige una explicación, como lo exige el hecho también de que los apóstoles aceptaran la idea de un Mesías ignominiosamente crucificado, ¿no?, que era algo ignominioso, era un escándalo para los judíos, pero ellos aceptaron aquella contradicción aparente que antes no la aceptaban. Antes Pedro ya hemos visto cómo se revolvía contra la posibilidad de que el Mesías, de que su Señor fuese crucificado. Eso no te ocurrirá a ti, Señor, cuando Jesús anuncia su pasión. Y Jesús le dice: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, son los de los hombres. Antes no aceptaban el escándalo de la cruz los apóstoles, y ahora, después de la resurrección, sí lo aceptan. Es más, proclaman que existe ese escándalo, necedad para los gentiles, escándalo para los judíos, pero para nosotros, para los que aceptamos el misterio de la muerte y resurrección, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. La muerte de Cristo había supuesto un eclipse, o había supuesto una crisis en la fe de los apóstoles. Jesús les había dicho: todos os vais a escandalizar, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. O sea, es decir, los apóstoles habían tenido una auténtica crisis de fe con la muerte de Jesús. Acordaros de cómo los discípulos de Maús iban decepcionados, se marchaban de Jerusalén porque habían visto que sus esperanzas se habían visto desilusionadas, ¿no? Jesús les pregunta allí, sin que ellos le reconociesen, ¿de qué habláis? Y lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y todo el pueblo, cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte. Nosotros esperábamos que él sería el que iba a librar a Israel, pero ya ves, llevamos 3 días desde que su muerte ocurrió. Es decir, la muerte de Jesús había supuesto, pues, como un desvanecerse las expectativas de los apóstoles. Bien, y ahora viene una pregunta que es la importante, ¿no? ¿Qué ha sucedido, por lo tanto, para que estas personas que habían entrado en una crisis de fe tremenda, que ya se dispersaban, que cada uno iba a su casa, que estaban derrotados, qué ha sucedido para que de repente entiendan que aquello que esperaban se ha visto cumplido? Evidentemente aquí ha ocurrido un acontecimiento, de lo contrario no se explica este cambio en los apóstoles. El acontecimiento que ha ocurrido es que la resurrección hace que ellos entiendan desde otra perspectiva, y que pasen de ser de unos cobardes a ser unos testigos valientes de la resurrección. Esta es la explicación necesaria a la que se refiere el catecismo. No ha sido la credulidad de los apóstoles la que ha creado la resurrección, ¿no?, porque como si tuviesen una necesidad de ella. No, más bien ha sido el hecho de la resurrección el que ha sido la causa de la fe de los apóstoles. Incluso fijaros una cosa, algo que a nosotros igual nos cuesta más entender porque no conocemos el contexto judío. El hecho de que ellos llegasen a atreverse a predicar pues que Jesús era el Hijo de Dios en un ambiente como el judío, que era de un estricto monoteísmo. Bien, es cierto, ¿no?, que también la predicación de Jesús continúa el monoteísmo, la creencia en un solo Dios, pero era complicado. ¿Cómo se explicaba, cómo se entendía que nosotros seguimos siendo monoteístas cuando decimos que Jesús también es Dios?
Y eso, predicar eso delante del mundo judío era complicadísimo. Y de hecho los mismos apóstoles lo estaban predicando, lo estaban diciendo sin saberlo, sin tener argumentos para poder explicarlo, porque hasta 5 siglos más tarde la Iglesia no hizo esa reflexión de que son 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Dios tiene una única naturaleza, aunque tenga 3 personas. En aquel momento ellos todavía ni tenían esas formas de expresión de que son 3 personas y una naturaleza, y sin embargo se atrevían a decir que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era Dios también, en un contexto en el que podían ser acusados de politeísmo, de creer en varios dioses. Por lo tanto, fijaros, una prueba muy fuerte, ¿no?, de que la resurrección de Cristo fue un acontecimiento verdadero, es que los apóstoles se atreviesen a todo eso, se atreviesen a proclamar que Jesús era el Hijo de Dios en aquel contexto, sabiendo que tenían la espada en la cabeza, como de hecho todos murieron mártires, no excepto San Juan, todos murieron mártires por su predicación. ¿Qué aconteció allí, ¿no?, para que estos apóstoles fuesen capaces, pues con su psicología temerosa, con sus miedos, con sus formas de ser, ¿qué aconteció para que fuesen capaces de hacer esa proclamación? Solamente hay una respuesta, el acontecimiento real, el acontecimiento de la resurrección de Cristo entre los muertos, que dejó vacío aquel sepulcro. Bien, vamos a dar un paso más, porque todavía tenemos algún punto importante para comentar sobre este remarcar por parte del catecismo de la importancia del sepulcro vacío, que es el punto 640. Nos hacía un oyente un poco fuera de micrófono, nos hacía la pregunta de cuál es la importancia de ese momento en el que los apóstoles se encuentran con el sepulcro vacío. Y incluso nos hacía referencia ese oyente a que, pues, en una visita que había hecho a Tierra Santa, pues un guía la había ante el sepulcro de Cristo, pues orientando mal las cosas, evidentemente, ¿no? Pues que en todos los sitios también pueden existir errores, etcétera, ¿no? Máxime cuando nos apartamos del magisterio de la Iglesia y dejamos el catecismo como una guía segura, ¿no? Bueno, pues que el guía les había hecho una referencia a que eso de los 3 días en los que Cristo permaneció en el sepulcro, etcétera, y después resucitó, pues que eso era una forma de hablar, pues que era una interpretación metafórica, y que Jesús resucitó en el mismo momento de su muerte, no 3 días después. Que todos, en el fondo, esta interpretación incorrecta que quisiera un poco explicar, es una interpretación, pues, en algunos círculos que se ha difundido y necesita una explicación, A veces se dice, no, uno resucita en el mismo momento de la muerte. Dicen, no, pues esa no es nuestra fe católica. A veces incluso, pues, hemos escuchado alguna interpretación incorrecta, no ya referente a Jesucristo, sino a nosotros mismos, ¿no? Pues nuestros hermanos difuntos que ya han resucitado, dice, hombre, resucitar no ha resucitado, su alma en que es inmortal, vive, ante Dios, o en la purificación del purgatorio, o en el infierno, pero hablar de que nuestros difuntos ya han resucitado, o que Jesús resucitó en el mismo momento de la muerte, pues es una incorrección, que creo que es importante que le demos una respuesta. Bien, para entender esto, para entender cómo eso es absolutamente contrario, ¿no? Y por qué los evangelios no aceptan tales teorías, ¿no? Que a veces, pues, algunos mal llamados teólogos, ¿no?, pues han querido formular. ¿Por qué no lo acepta? Pues porque dentro del Antiguo Testamento se había ido produciendo poco a poco, como ya hemos explicado esto, se había ido produciendo una evolución en la concepción de cómo era el hombre, una evolución paulatina. Entonces, si bien es cierto que en un primer momento en el Antiguo Testamento no existe un concepto claro, ¿no?, de cuerpo y alma, como nosotros lo tenemos, y más bien en los primeros estadios, en las primeras fases del Antiguo Testamento, pues allí se hablaba del basar y el nefes, ¿no?, que eran 2 términos en los que se explicaba qué era el hombre como cuerpo, el hombre como viviente, pero eran dos conceptos un poco no separables. Ellos no entendían que el basar y el nefes pudiesen separarse.
Por basar entendían el hombre entero, pero bajo su condición corporal. Y por nefes entendían el hombre entero, pero bajo su condición espiritual. Pero en un primer momento, en los primeros estadios de la revelación, no encontraréis textos en el Antiguo Testamento que expliquen claramente pues que el espíritu puede pervivir después de la muerte del cuerpo hasta la resurrección. No encontraréis eso. Sin embargo, la revelación poco a poco va iluminando a Israel. Y ya 2 siglos antes de la llegada de Jesucristo, ese es un concepto que se va clarificando poco a poco más. Y ya eso se llama el judaísmo tardío, ¿no? O sea, ya cuando Jesús llegó, él se encontró ya en Israel con este concepto que había ido evolucionando, que se había ido aclarando. Y entonces se hablaba de los refaín, y los refaín eran en tiempo, o sea, en esos 2 siglos antes de Jesús, eran como un espíritu, un alma separada del cadáver, mientras que el cadáver quedaba en el sepulcro. Al cadáver se le llamaba Nebeletam, quedaba en el sepulcro. Los refaín eran como una especie de espíritus, aunque tenían una existencia un tanto disminuida, y estaban en el Seol. Es verdad que estaban como medio aletargados. Ellos tenían una concepción de que en el Seol aquellos refaín estaban como medio aletargados, pero ya habían avanzado hasta esa concepción de separación de lo que nosotros llamamos alma y cuerpo. Y el mismo Jesús, pues fijaros que en los evangelios llega a hablar con expresiones bien claras de: no temáis a aquellos que pueden matar solo el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a quien tiene poder sobre el cuerpo y sobre el alma. Por lo tanto, en tiempos de Jesús ya existía ese concepto claro de distinción entre el alma inmortal y el cuerpo mortal. Aunque ellos todavía le llamaban pues de esa forma, ¿no? Refaín, le llamaban al espíritu que estaba en el Seol, un tanto como aletargado, y Nebeletán era el cadáver que había quedado en el sepulcro. Pues bien, hay textos en el Antiguo Testamento que demuestran pues cómo esto era así, ¿no? Por ejemplo, en Daniel 12, 1-2, se habla de la vuelta a la vida de esos refaín, de esos espíritus que están como aletargados, ¿no? Dice así: en aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. Será aquel un tiempo de angustia, como no habrá habido hasta entonces otro que existe en las naciones. En aquel tiempo se salvará tu pueblo, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Es decir, aquí habla del despertarse de esos espíritus que están en el Seol. Alabado sea Jesucristo.